Eh, Quiero iniciar agradeciendo a la Universidad Técnica Particular de Loja por la invitación a participar en este importante evento académico. Realmente me siento honrado de poder compartir primero en la universidad tan prestigiosa, y luego también, sin duda, con todos y cada uno de ustedes que son ávidos conocedores y sin duda que tienen amplísima experiencia en materia administrativa. Un poquito como para ir entrando en materia esta noche, nos han pedido que trabajemos un poco acerca del procedimiento administrativo. En ese sentido, pues yo quisiera más o menos hacer un itinerario de qué es lo que vamos a trabajar. Hoy noche vamos a ver un poco temas generales del procedimiento administrativo, vamos a ver un poquito acerca de conceptualización del procedimiento administrativo y algunas características propias del mismo, ¿no? Entonces, esos son los lineamientos básicos que vamos a trabajar durante estas 2 horas. Y cualquier duda, cualquier pregunta, pues no duden en realizarla. No sé si es que se abre un panel de preguntas al final de las 2 horas o al contrario, se deja abierta o el panel para que puedan ustedes hacerlo. Ahí no sé si es que el compañero que me está dando asistencia me puede confirmar. Eh, no le escucho, me parece que es Cristian quien... Sí, estimado, sí, ahora sí, perdón. Ya. Le preguntaba si es que la interacción con los compañeros, con los colegas que estamos participando, se va a dar al final de las 2 horas o se la va a ir desarrollando en el transcurso de las mismas. Bueno, en este caso, pues los participantes podrían hacer uso del emoticono de levantar la mano para realizar alguna pregunta, dependiendo de los temas, pero la modalidad y cómo lo vaya a llevar dependería más de usted, estimado docente. Ok, perfecto, ¿no? Entonces, ¿les parece si es que avanzamos un poco? Y bueno, si es que van saliendo algunos temas, pues con todo gusto podríamos tranquilamente parar un rato para explicar alguna cuestión que consideren pertinente. Bien. Dicho esto, bueno, vamos a empezar. Voy a compartir mi pantalla, si me permiten. Y quisiera que me confirmen si se puede observar. ¿Me confirman si es que se observa la pantalla? Sí, estimado docente, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, entonces, les decía, hoy vamos a conversar un poquito acerca del procedimiento administrativo en general, ¿sí? Y de hecho, eso vamos a trabajar durante estos 4 días. Eh, ¿Qué es lo que propondría para ahora? Básicamente, empezar justamente con la introducción al procedimiento administrativo, ¿sí? Y dentro de la introducción, pues, no podemos hacer otra cosa que empezar por conceptos, justamente, ¿no? Y a mí me gusta mucho empezar con autores que de alguna manera nos van orientando cómo se va observando las diferentes situaciones jurídicas dentro del país. A pesar de que soy muy adepto hacia autores internacionales, siempre yendo a los clásicos, ¿sí? García de Terría, Gordillo, eh, eh, Casagne, entre otros, pero yo creo que en este caso en específico he decidido más bien empezar trabajando con autores nacionales. Y aquí veamos un concepto que es de Patricio Sequeira, del doctor Patricio Sequeira, sin duda creo que es uno de los mejores administrativistas del país. Y obviamente ustedes no serán el juez de la Corte Nacional de Justicia, este concepto a correlacionarlo en cambio otro profesional, en cambio está en el libre ejercicio, un poco como para ir viendo cuáles son las perspectivas del derecho administrativo, ¿sí? Desde las diferentes ópticas de quienes están desarrollando la actividad, ¿no es cierto? Entonces veamos qué es lo que nos dice el doctor Sequeira. El doctor Sequeira nos dice que el procedimiento administrativo
es todo el conjunto de actividades administrativas mediante el cual el sujeto activo satisface las necesidades o pretensiones del sujeto pasivo. Creo que este es un primer momento que vale la pena que nosotros nos tengamos a analizar, ¿no? Porque hablamos ya de una serie de actividades, ¿sí? Y aparecen dos actores aquí, el sujeto activo y el sujeto pasivo. Evidentemente, el sujeto activo vendría a ser la administración pública, ¿no es cierto? ¿Sí? Es esta administración la que finalmente está llamada a desarrollar justamente o a lograr que se cumplan las necesidades o las pretensiones del sujeto pasivo. Y si ustedes se fijan, aquí también tenemos dos elementos fundamentales. Hay una necesidad y hay una pretensión, que también vale la pena que lo rescatemos, ¿no es cierto? Porque yo puedo tener una necesidad frente a un servicio público y también puedo tener una pretensión respecto de una petición o solicitud que he realizado como sujeto pasivo. Entonces, obviamente, el sujeto pasivo vendría a ser el ciudadano, ¿sí? Antes también conocido como el administrado, pero ya en los actuales estudios administrativos ya no se lo ve como administrado, sino más bien como el ciudadano, ¿sí? Que es el que está requiriendo algo de parte de la administración pública que viene a ser el sujeto. Ahora, ¿qué es más nos dice? Que constituye un sistema al cual está confiado el cumplimiento de los requerimientos de los administrados, ¿sí? Entonces, ¿para qué se ha creado, para qué se diseña el procedimiento administrativo? Para ver cómo podemos responderle al ciudadano, ¿sí? ¿Cómo le vamos nosotros a dar una respuesta a esa necesidad, a esa pretensión que se ha planteado? Y luego nos dice el procedimiento le interesa la satisfacción plena del servicio público en sede administrativa únicamente. Y ahí viene una discusión bastante interesante. Seguramente ustedes recordarán que cuando hablamos de procedimiento administrativo, se lo diferencia del proceso administrativo, ¿no es cierto? Y podemos ahí tener diferentes maneras de observar estos dos términos, ¿no? Para algunos, por ejemplo, el doctor Álvaro Mejía dice que el proceso viene a ser un todo versus el procedimiento que viene a ser una secuencia de pasos que nos permiten justamente llegar a un fin u objetivo. Pero en materia administrativa tenemos otros autores que realmente nos dan otra visión de esto. Por ejemplo, el doctor Víctor Granda, él plantea de que el procedimiento administrativo es justamente aquel que se da en sede administrativa, ¿sí? Mientras que el proceso administrativo viene a ser el proceso contencioso administrativo, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos ahí esa diferenciación y creo que aquí el doctor Sequeira justamente aplica hacia ello, ¿no es cierto? Nos va planteando que el procedimiento administrativo es propio de la sede administrativa. Y por tanto, justamente, quizás la parte más importante dice que es el conjunto de operaciones administrativas que deben cumplirse para lograr el pronunciamiento del órgano público, ¿no? Entonces, finalmente el procedimiento no será otra cosa que esta serie de actuaciones que va desarrollando la administración pública con el ánimo de que la entidad pública emita su decisión, ¿sí? Y claro, ahí llegaremos justamente a una resolución, a una toma de decisión que tiene la administración pública. Insisto, esto visto desde el doctor Sequeira como juez, ¿sí? Ahora veamos, en cambio, un concepto del doctor Marco Morales. El doctor Marco Morales, otro gran administrativista del país, pero él, en cambio, desde la perspectiva más del abogado litigante, ¿no es cierto? Ya no como juez, sino más bien como aquel que está defendiendo los derechos del ciudadano. Y él plantea, ¿sí?, que el procedimiento administrativo es la actividad coordinada a un fin. Por ahí nos vamos acercando de igual manera a lo que había planteado el anterior jurista, ¿sí? Y no hay mayor cuestión que podamos destacar, ¿no? Quizás aquí un poquito más descriptivo cuando nos dice que es un conjunto de actos concatenados, tan relacionados entre sí y que son yuxtapuestos, entonces efectivamente es necesario que termine uno para que podamos empezar el otro. Obviamente están de manera coordinados y lo que sí diferencia en este concepto es de que lo que pretende el procedimiento administrativo es garantizar la vigencia de sus derechos subjetivos o intereses legítimos. Y aquí yo sí quiero hacer notar
una diferencia sustancial, que es que desde una perspectiva jurisdiccional, vemos que lo que nos interesa dentro de un procedimiento administrativo es el pronunciamiento del órgano público. Finalmente, en favor o en contra, pues realmente eso no es un tema en debate, sino más bien que el órgano administrativo finalmente se pronuncie, ¿sí? Pero en cambio, cuando vemos desde la otra perspectiva, ya hablamos de una vigencia de derechos subjetivos, ¿sí? Entonces, el procedimiento está llamado ¿a qué? A que el ciudadano como tal logre sus derechos subjetivos. Claro está, nos tocará recordar que el derecho subjetivo es esta facultad que tiene el ciudadano para poder hacer alguna cuestión y que ese derecho subjetivo está garantizado a partir de un derecho objetivo, es decir, de una norma. Y esto tiene que es en otros lados en el concepto anterior. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de una pretensión, nosotros estamos Disculpe, hablando doctor, de buenas dos noches, pero se está enunciados de entrecortando su exposición. déjeme hacer alguna cuestión. ¿Es que esto o se sigue cortando? No sé si es que me confirman. Si es que mejoró. En mi caso, doctor, se le escucha Ahora, entrecortado. O sea, a ratos habla posiblemente 100 palabras y se le escucha de corrido, pero luego se le viene a cortar, a cortar y a cortar. Y nuevamente produce ya la normalidad y otra vez se vuelve a entrecortar. a ver, no sé si es que por ahí me pueden escuchar de mejor manera. ¿Me confirman, por favor? Sí, doctor, sí se lo escucho perfectamente. Ok, Confirmo, doctor, se le perfecto. escucha entrecortado en ocasiones. Ya. Veamos si es que esto mejora. Ya he apagado todo lo que tenía internet, así que esperaría que la banda sea suficiente para poder seguir conversando. A ver, regreso a mi exposición. Ya. Y les decía que cuando hablamos de esta pretensión, ¿sí? Evidentemente ahí sí estamos hablando de un derecho subjetivo, porque el subjetivo nace a partir del derecho objetivo. Es decir, cuando el ciudadano comparece a la administración pública y solicita un derecho, estaríamos frente a un derecho subjetivo y por lo tanto frente a una pretensión. Pero ojo, que también aparece aquí la figura del interés legítimo. Y entonces vean que cuando estamos frente a la figura del interés legítimo, ya no necesariamente estamos frente a este derecho subjetivo que está garantizado y garantizado por una norma objetiva, sino más bien hay un interés respecto de lo que la administración pública está desarrollando o ha desarrollado y que finalmente yo siento que puedo estar siendo perjudicado. Y ese es un tema importantísimo porque vamos a ir viendo en el camino de estas noches que vamos a ir conversando, cómo el tema del interés legítimo también nos va a ir abriendo puertas para poder participar dentro de un procedimiento administrativo. ¿Sí? Entonces, también, y ya como para ir cerrando esta primera parte, yo sí quisiera hacer notar justamente esa diferenciación, ¿no? Entre lo que es administrar justicia y el otro, el reclamar justicia, que tenemos justamente dos perspectivas diferentes y está bien. De hecho, el derecho tiene un fenómeno dialéctico que es fundamental y esta contraposición de ideas que se van dando normalmente es lo que nos permite ir evolucionando como sociedad y obviamente dentro del foro jurídico nos permite ir tratando de encontrar esa ansiada verdad que es parte de lo que hace nuestra querida y noble profesión. Bien, dicho esto,
quiero avanzar un poco y revisarle al proceso desde una perspectiva de garantía, porque el procedimiento como tal no es que es un adorno, ¿sí? Para nada. O sea, más bien el procedimiento es una garantía para el ciudadano y parte justamente del principio de legalidad. Recordemos que el principio de legalidad, que es uno de los principios más estudiados en materia administrativa, viene a constituir una garantía para el ciudadano. ¿Por qué? Porque el principio de legalidad lo que nos dice es, oiga, Estado, ¿sí? Todos quienes participan en este Estado, ¿sí? Tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones. Recordemos que el principio de legalidad, su nacimiento, esto remonta a la Revolución Francesa, cuando decimos, vean, nosotros vamos a ser ciudadanos y vamos a tener derechos. Y cuando decimos, vean, las autoridades como tal, también están sometidas y están obligadas a cumplir la norma. Y hablamos entonces de una igualdad, ¿sí? Que ese es un tema fundamental que justamente ha ido evolucionando a convertirse en el principio de legalidad, como un elemento que nos permite protegerle al ciudadano. En la actualidad, podemos decir que este principio de legalidad lo que hace es convertirse en el limitante respecto de la competencia de la administración pública. ¿Por qué? Si ustedes revisan el 226 de la Constitución, en donde consta actualmente el principio de legalidad, ¿qué es lo que nos dice? Todas las administraciones, todos los servidores públicos podrán desarrollar sus actividades exclusivamente en torno a las competencias que les conceda la Constitución y la ley, ¿sí? Y ese es un punto sumamente importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque no podemos exacerbar, no podemos salirnos de esas competencias que nos da la Constitución y la ley. De ahí viene justamente este viejo aforismo, ¿sí? Que nos dice que en derecho público todo aquello que no está permitido se entiende prohibido. No podemos pasarnos de ahí. Que es diferente al derecho privado, que nos dice que aquello que no está prohibido se entiende permitido. Pero eso no aplica para el sector público. ¿Por qué? Por el principio de legalidad, ¿sí? Y ojo, y a mí me parece bastante interesante que este principio de legalidad se haya establecido en el 226 de la Constitución, que es diferente al resto de principios que se establecen en el 227 de la Constitución, y si ustedes gustan, alguien lo puede revisar, y que el 227 nos dice, sí, la administración pública se desarrollará al amparo de los artículos, perdón, de los principios de eficiencia, eficacia, descentralización, desconcentración, entre otros, ¿no es cierto? Que son los principios que rigen a la administración pública y que incluso haré un entre paréntesis ahí, más adelante, cuando se expide el Código Orgánico de Administración, Código Orgánico Administrativo, terminan multiplicándose y actualmente tenemos alrededor de 28 principios que rigen a la administración pública. Cierro entre paréntesis, ¿sí? Pero el 227 en la Constitución nos dice, vean, estos son los principios que rigen a la administración pública. Y para el principio de legalidad se toma el 226 para describirlo con mayor detenimiento, ¿sí? Y entonces, esto es fundamental. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de un procedimiento administrativo, aquella autoridad, aquel órgano que tenga que desarrollar el procedimiento, lo primero que tendrá que observar es ¿qué cosa? El principio de legalidad. Es decir, ¿soy o no soy competente para aquello? ¿Sí? Entonces, ese es un punto fundamental. Ya le doy la palabra a Gabriela. Quiero terminar esta primera reflexión del principio de legalidad con otro principio que es fundamental para el procedimiento administrativo, que es el principio de juridicidad, ¿sí? Principio de juridicidad que para algunos autores viene a ser una evolución del principio principio de legalidad. Para mí en lo particular me parece que no es una evolución, más bien es un principio complementario, ¿sí? Recordemos que el principio de juridicidad se encuentra establecido en el artículo 14 del Código Orgánico Administrativo y
amplía la situación. ¿Por qué? Porque nos dice que la administración pública tendrá que cumplir obligatoriamente la Constitución, las leyes, los tratados y convenios internacionales, con lo cual se remite incluso ya hacia el bloque de constitucionalidad, la jurisprudencia aplicable al caso. Y entonces aquí ya nosotros tenemos un mundo entero para poder actuar, que debemos cuidarnos, ¿sí? Porque ya no estamos hablando solamente de mi competencia y a lo mejor yo voy a decir, a ver, ¿puedo o no puedo actuar en virtud de mi competencia? Porque sí lo contempla el 226, sí, porque tengo competencia territorial, competencia en razón de materia, competencia en razón de fuero, competencia en razón de grado, competencia en razón de sorteo, sí, todas las competencias probablemente sí, yo las tengo. Sin embargo, ¿sí? Adicional a aquello, estas competencias inherentes, como lo diría, son aplicables y que surgen a partir del principio de juridicidad. Quizás esto que acabo de mencionar es un elemento fundamental para determinar la complejidad propia del derecho administrativo. Y ahí voy a hacer un primer pare para poder escucharles a los compañeros que me han levantado la mano y dejo de compartir de momento esto y empiezo con Gabriela. Gabriela, cuénteme. Perdón, espero no les moleste que les trate por el nombre, ¿no? Gabriela. Buenas noches, estimado docente. Qué gusto escucharle. Mira, sí tengo una consulta. Eh, Me nace la duda respecto de lo que establecimos, ¿no es cierto?, como los principios de lo que rige a la administración pública, como el tema de la legalidad, o sea, como un tema de limitarse a los procedimientos ya establecidos. Ahora, hablamos de la administración pública que se rigen por los acuerdos ministeriales que tiene cada administración, pero esos son, o esos acuerdos, por ejemplo, en el tema del Ministerio de Trabajo son sumamente cortos respecto a los procedimientos, de los pasos a seguir en caso de, ¿no es cierto?, un visto bueno, en caso de un sumario, etcétera. Y hay casos excepcionales que no están normados. Entonces viene este tema de que solo se puede hacer lo que está permitido y no se les dan a veces opciones a los ciudadanos de que se les resuelva sus necesidades y se les vulnera ahí el tema de los derechos porque no está establecido el procedimiento como tal, el debido proceso ahí, pero dice la Constitución, ¿no es cierto? Establece la Constitución que no podemos alegar falta de norma para poder contestar o porque la vigencia de los derechos es eso, es la Carta Magna, la supremacía, el tema de cómo hacemos que la vigencia de los derechos se aplique en cualquier ámbito, sea administrativo, sea penal, etcétera. No podemos alegar que existe esta falta de norma. Hay mi duda, doctor, ¿cómo debería resolver sin crear nueva norma, sin arrogarse funciones, cuando no está en un procedimiento establecido? Y es un caso excepcional que generalmente todos siguen el mismo proceso, pero hay otros que son distintos. Ya. Excelente su pregunta, Gabriela. Me abre muchas puertas. Y quiero empezar diciendo que cuando hablaba del 226 de la Constitución y hablaba del principio de legalidad, lo que nos dice es la competencia, ¿sí? Nos dice, las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas a la Constitución. Perfecto. Entonces, yo me refiero en este momento a lo que es competencia. Y la competencia conocida como la facultad para poder tomar determinadas decisiones en el ámbito que justamente la Constitución y la ley me permite, ¿sí? Entonces, eso es lo primerito que me dice. Ahora bien, me decían, ¿existen algún tipo de disposiciones que a lo mejor no están contempladas o no está dado un procedimiento específico para poder solucionar determinada situación? ¿Sí? En ese sentido, recordemos que el Código Orgánico Administrativo, cuando habla del procedimiento general, justamente dice aquello, ¿no? Cuando nosotros no tengamos un procedimiento específico para un caso determinado, aplique el procedimiento general. Por lo tanto, efectivamente, cualquier autoridad que tenga que resolver un caso que está dentro de su competencia,
y no tiene un procedimiento específico, pues lo que le corresponderá será ¿qué cosa? Aplicar el procedimiento general. O sea, en eso yo no le veo ahí un vacío legal. Donde sí podría tal vez plantearse es en el sentido de que no tenga competencia. Y en ese sentido, pues recordemos que la competencia puede ser territorial, puede ser en razón de materia, puede ser en razón de grado, puede ser en razón de fuero, puede ser en razón de tiempo incluso, puede ser en razón de sorteo, ¿sí? Por ese lado, efectivamente, que yo diga, yo no soy competente, más bien entonces la administración debería decir, ¿sabe qué? Este es el ente competente para que resuelva su caso, para que resuelva su petición, ¿sí? Entonces, no sé si es que por ahí Gabriela le podría dar algunos elementos que le permitan orientar lo que me acaba de preguntar. Sí, muchas gracias. Muy amable. Me voy donde Fabián. Sí, doctor, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, compañeros. A ver, en un texto del doctor Marco Morales, él un poco critica el tema del principio de juridicidad, porque dice que no es más que un tema de novelería, que ese es, en otras palabras, sigue siendo el principio de legalidad. No sé usted qué criterio le merece ese tema, porque obviamente, siguiendo la nueva corriente del tema administrativo, es que debemos de aplicar el principio de juridicidad, pero obviamente es como dice el doctor, que es del mismo principio de legalidad, solo que está con nuevos términos y que en la práctica es lo mismo. No sé usted qué opinión tiene al respecto, doctor. Que Muchas gracias. También muy buena pregunta y un poco ya lo planteaba, ¿no? Les decía, el principio de juridicidad, perdón, de legalidad, nos dice que ha evolucionado y ahora lo que tenemos ya no es el principio de legalidad, sino más bien el de juridicidad. Sin embargo, a mi criterio no hay tal evolución, ¿sí? Más bien se encuentra esto enmarcado en otra dimensión, porque el principio de legalidad lo que nos plantea es el cumplimiento de competencias. Y si es que utilizamos el concepto estricto de competencia, va a ser el actuar en torno a las facultades que la Constitución y la ley le permiten. Es decir, yo soy Ministerio de Educación, tengo un área de competencia respecto del sistema educativo, ¿sí? Estoy hablando del tema de competencia, tema de legalidad. Claro, como Ministerio de Educación, por ejemplo, yo no voy a hacer un proceso de compras públicas para adquirir bombas lagrimógenas. ¿Por qué? Porque es algo de mi competencia en razón de materia. Termina siendo un absurdo. Entonces, ya viene a ser un limitante para la administración pública, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa en cambio con el principio de juridicidad? El principio de juridicidad es muchísimo más amplio. Sí, muchísimo más amplio. ¿Por qué? Porque le dice, oiga, bien está que usted cumpla sus competencias, no hay problema, pero no se olvide que también tenemos ahí que cumplir otras normas, ¿no? Tenemos que cumplir la ley orgánica, a lo mejor de educación, tenemos que cumplir la ley de Servicio Nacional de Contratación Pública, la ley de servicio público, todas esas normas tienen que aplicarlos. Y le dice, oiga, y de pasito, no se olvide que también, me parece que es el 425, 426, que establece que parte de nuestro ordenamiento jurídico son los tratados y convenios internacionales. Y en ese sentido, pues en este bloque de constitucionalidad, dice, también regrese a ver si es que efectivamente hay normativa que usted tenga que cumplir. Y entonces ya el panorama se amplía muchísimo más y no le deja ni siquiera ahí, sino que le dice, vea, regrese a ver si es que hay a lo mejor alguna jurisprudencia, algún precedente jurisprudencial que sea aplicable para el caso, ¿sí? Y entonces ahí sí, aplique la jurisprudencia. Es más, me atrevo a decir, hoy en día que tenemos la Corte Constitucional que nos está emitiendo sentencias todos los días, ¿sí? Y que la vida nos faltaría para poder leer todas las sentencias que emite la Corte, y muchas de ellas son con efectos de erga omnes, entonces tenemos que también aplicarlas. Entonces, vea cómo el principio de juridicidad, a mi criterio, sí, quizás apartándome un poco de lo que plantea el doctor Morales, es mucho más amplio, ¿sí? Y le establece justamente un reto para la administración pública mayor,
¿sí? Porque significa justamente el aplicar toda esta normativa que acabo de mencionar, ¿sí? Esa sería mi posición, Fabián. No sé si es que le merece algún comentario o más bien puedo avanzar con la exposición. Gracias, doctor. Sí, me queda claro el tema. Gracias. A usted. Bueno, entonces, avanzando un poco con esto, decía, debemos partir de esto del proceso como garantía, porque obviamente una autoridad, una institución, un orgánico, al momento en que plantea un procedimiento administrativo, deberá observar justamente este tema de la legalidad, el principio de legalidad. Y aquí entra en juego otro elemento fundamental, ¿sí? El 6623 de la Constitución, ¿sí? ¿Qué nos plantea, qué nos dice 6623 de la Constitución? ¿Sí? Nos dice que efectivamente el derecho que tienen a requerir lo que ellos consideren. Es decir, yo tengo una posibilidad totalmente de pedirle lo que quiera a la administración pública. Ese es un tema muy difícil para la administración, ¿sí? Muy difícil incluso de la ¿no? Otro tema muy difícil que le toca contestar, ¿no? Es lo que nos plantea Se le volvió a dañar el 23, micrófono, doctor. ¿sí? Otra vez está entrecostado. Por ahí incluso dejé de compartir porque justo me pareció que salió que estaba la banda de ancho un poco baja. ¿Me escucha, mi doctor? Doctor, buenas noches. No sé si tiene a bien, buenas noches con todos. No sé si tiene a bien de pronto, crea pertinente apagar la cámara, el video, que es lo que suele generar a veces este inconveniente cuando no se tiene una red estable y solamente deja habilitado el micrófono para ver si es que así puede mejorar la conexión, porque es problema netamente de la conexión, doctor. Ok, les voy a intentar y ahí me comentan, ¿ya? No sé si es que por ahí me escuchan. Sí se le ha escuchado. Sí, se lo he escuchado. Bueno, Sí se le escucha. realmente, muy amables, gracias. Realmente nunca he tenido problemas de esto, pero en todo caso mañana voy a ver cómo hago para poder, más bien ver si es que desde la oficina les planteo la charla, ¿no? Mil disculpas, estimados colegas. Bueno, entonces les estaba contando un poco acerca del 6623 y les decía, ya, el 6623 de la Constitución es un reto para la administración pública. Y es también un reto de madurez para los ciudadanos. ¿Por qué? Porque la Constitución le abre las puertas al ciudadano para que pueda presentar cualquier tipo de solicitud o queja, ¿sí? Y esto es tan amplio que les voy a contar ahí un tema que raya en lo absurdo, ¿sí? Pero que es real. Resulta que un ciudadano eh, comparece a una empresa pública de agua potable de una ciudad X, ¿sí? Y le manda al gerente esta petición. Señor gerente, solicito comedidamente que me divorcie, que ya no le soporto a mi señor, ¿sí? ¿Esa es una petición absurda? Claro que sí, claro que sí, no tiene sentido, ¿sí? Sin embargo, de aquello, esa petición absurda está contemplada como parte de un derecho constitucional, porque está contemplada en el 6623. Por lo tanto, cuando el ciudadano utiliza este derecho de petición, le corresponde a la autoridad el establecer justamente si es que lo que le ha pedido corresponde o no corresponde a otorgar, ¿sí? Entonces viene a ser la autoridad el filtro que finalmente utiliza el sistema jurídico para que el ciudadano pueda conocer si es que lo que ha pedido le corresponde o no le corresponde. En el ejemplo absurdo que he planteado, la respuesta era muy sencilla. Señor usuario, en virtud de mis competencias, no me corresponde a mí conocer lo que usted me ha solicitado. Muchas gracias. Siga. ¿Sí? Pero el ciudadano tiene ese derecho.
a que la autoridad le responda. ¿Puede ser un absurdo? Sí, es un absurdo, no digo que no, pero eso no quita la existencia del derecho, ¿sí? Entonces, ¿por qué es esto también parte del proceso? Porque finalmente cuando nosotros comparecemos a la administración pública y no tenemos un procedimiento especial que efectivamente nos garantice la norma, nos diga, este tipo de peticiones se va a llevar a cabo por este procedimiento, pues lo que nos va a tocar hacer es aplicar el procedimiento general. ¿Para qué? Para que el ciudadano pueda justamente establecer todas las cuestiones, todos los acertos que él considere, todos los planteamientos que él considere que efectivamente son adecuados para lograr su pretensión, ¿sí? Luego, tenemos también el debido proceso, ¿sí? El debido proceso que viene a ser, y eso yo creo que ustedes ya lo deben tener muy claro, 76 de la Constitución, que nos establece justamente estas garantías básicas para todos los ciudadanos en aquellos procesos en donde se lleguen a determinar derechos u obligaciones. ¿Esto es aplicable al procedimiento administrativo? Claro que sí. Claro que sí, porque de entrada, el mismo 76 de la Constitución ya lo dice. En todos los procesos en donde se lleguen a determinar derechos o obligaciones, se deberán aplicar las siguientes garantías. ¿Sí? Quizás ahí valdría un poco reflexionar un poco acerca de lo que la Corte Constitucional ha dicho. Recordemos que la Corte, en lo que se refiere al debido proceso, se ha pronunciado en varias ocasiones, pero en todo caso yo creo que hay algunos elementos que sí son aplicables al proceso administrativo en especial y verlos tal vez con un poquito de detenimiento. Por ejemplo, cuando ha hablado sobre aquellas garantías propias y garantías impropias del debido proceso, entendiendo como aquellas garantías propias las que se deducen de la misma norma jurídica, ¿sí? Por poner un ejemplo, el debido proceso dice, todos somos inocentes, ¿sí? ¿Tengo que irme yo a alguna otra norma para demostrar que efectivamente soy inocente? No, en lo más mínimo. Entonces, ¿qué viene a ser aquello? Viene a ser una garantía del debido proceso que está justamente dentro del 76. Sin embargo, también la Corte ha dicho que existen garantías impropias, que son aquellas en donde necesariamente tenemos que irnos hacia normativa que no esté en la Constitución, ¿sí? Entonces, por poner un ejemplo, cuando el 76 nos dice que corresponde a toda autoridad administrativa garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes, ya nos está enviando hacia otras normas. Y entonces ahí, ¿qué tenemos? Tenemos una garantía impropia, ¿sí? Porque dependerá justamente de lo que establezca esa norma, del cumplimiento de esa norma, para poder determinar que se ha cumplido, se ha garantizado el debido proceso. Entonces, ¿por qué es aplicable esto? Porque en el proceso administrativo, el procedimiento administrativo, vamos a tener que observar justamente también estas garantías. Y hay algunas que son quizás más preponderantes, no importantes, pero más preponderantes, y que de hecho los vamos a analizar más adelante, como por ejemplo el tema de la motivación, ¿sí? Que ustedes seguramente habrán revisado con muchísimo detenimiento la sentencia de la 1158, ¿sí? En donde se establecen los nuevos parámetros de motivación y que son aplicables para las decisiones que va tomando la administración pública, ¿sí? Entonces, el proceso, el debido proceso, viene a ser una parte de las garantías del procedimiento administrativo totalmente, totalmente. Luego, también, y ya que estamos hablando del debido proceso, no podemos olvidarnos que aquí también tenemos otro eje que es fundamental, que viene a ser la seguridad jurídica, ¿sí? Esta seguridad jurídica que nos plantea la obligación que tiene la administración pública y el Estado de cumplir la Constitución, ¿sí? De respetar la Constitución, de determinar y actuar en virtud de normas que han sido previas, claras, públicas y que obviamente sean aplicables por autoridades competentes. Entonces, cuando estamos en un procedimiento administrativo, evidentemente
el ciudadano tiene la obligación, tiene el derecho a que la administración pública actúe a través de disposiciones que han sido previas, que han sido claras y que han sido públicas, ¿sí? Y obviamente, ¿quién tiene que aplicar esas disposiciones? Pues las autoridades competentes. Y vean cómo otra vez nos vamos hacia el tema de competencia, cómo otra vez nos vamos hacia el tema de la legalidad, ¿sí? Es un tema fundamental. Aquí haré otro comentario respecto de la Corte Constitucional. Y es que la Corte Constitucional también nos ha dicho que la seguridad jurídica, si bien es cierto, es un derecho que se encuentra contemplado en la Constitución, el incumplimiento de una norma jurídica no necesariamente conlleva hacia una vulneración de la seguridad jurídica, ¿sí? Ojo con lo que estoy diciendo porque me van a tirar de los cabellos y van a decir, oiga, ¿qué le pasa? Está diciendo que no, porque que si es que no cumple una norma, pues no hay violación a la seguridad jurídica, cuando el 82 de la Constitución dice clarito, ¿sí? El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes. Pero la Corte dice, oiga un ratito, porque hay una discusión muy grande ahí, porque no cualquier incumplimiento de norma conlleva una afectación a la seguridad jurídica. Y lo que ha dicho la Corte Constitucional es perfecto. Si es que nosotros vamos a alegar violación a la seguridad jurídica, no basta que me demuestre que se ha incumplido una norma, sino que el incumplimiento de esa norma conllevó a la vulneración de otro derecho, ¿sí? Explico esto porque realmente sí vale la pena, ¿sí? Pongamos un ejemplo para que se entienda. Digamos que el día de hoy me dolió el estómago, ¿sí? Y resulta que me voy al hospital o al centro de salud mejor, ¿sí? Y en el centro de salud lleno los formularios del caso, ¿sí? Pero se olvidaron llenar uno de esos formularios, uno de esos protocolos que tienen ahí. Bueno, en todo caso, me atendió el médico, me mandó unas pastillas, quizás hasta me inyectaron y me curé, ¿sí? Evidentemente, el que no se haya llenado ese formulario es una afectación, es un incumplimiento a una norma, ¿sí? Porque probablemente ese formulario tiene que llenarse al amparo de el acuerdo ministerial número X y Z, número tal, ¿sí? ¿Podría yo argumentar, no llenaron ese formulario, se violentó la seguridad jurídica? No. ¿Por qué? Porque el que no se haya llenado el formulario, el que no se haya cumplido esa norma, finalmente no generó ningún otro derecho vulnerado. Ahora, para que se entienda esta diferencia, me voy al mismo ejemplo. Dolor de estómago, me voy al centro de salud, se olvidan de llenar ese formulario, pero ese formulario justo ha sido donde tenían que poner que no es un dolor de estómago sencillo, sino que es posiblemente una apendicitis. Como no llenaron ese formulario, ¿qué sucede? Me mandan a la casa, me dan 2 pastillas y en la casa me da una peritonitis y escapo de morir, o quién sabe, y hasta me muero. Pregunta, ¿se afectó el de otro derecho por no haber llenado ese formulario? Sí, el derecho a la salud, el derecho a una administración eficiente. Entonces, esa es la diferencia. Cuando yo planteo una violación a la seguridad jurídica, yo no puedo hacerlo solamente aduciendo, argumentando violación a la seguridad jurídica, sino que tengo que establecer cómo se violó esa seguridad jurídica y qué derecho adicional se vio afectado por ese incumplimiento de la normativa, ¿sí? Esto es aplicable al procedimiento administrativo en toda medida, ¿sí? ¿Por qué? Porque la administración pública efectivamente estará obligada a cumplir con la normativa que corresponda y obviamente a evitar justamente a esa violación de los derechos de los ciudadanos.
Ahora bien, ¿sí? Esto me lleva justamente a lo otro, ¿no? Que es la responsabilidad de la actividad administrativa, ¿sí? Recordando ahí que justamente la actividad administrativa, la responsabilidad de la actividad administrativa está contemplada en el 233 y también en el 11.9 de la Constitución, ¿sí? ¿Qué nos dice el 233? Nos dice que efectivamente todas las actuaciones que desarrollen los servidores públicos van a generar una responsabilidad y que ningún servidor público va a estar exento de responsabilidad por los actos realizados en ejercicios de sus funciones o por sus omisiones. Esto es fundamental porque dentro del procedimiento administrativo, el servidor público estará cumpliendo una serie de normativas que, si es que no las cumple adecuadamente y si es que genera un perjuicio, le va a generar justamente una responsabilidad, ¿sí? Aquí, incluso hace algunos años atrás, yo escuchaba que se hablaba de una teoría de la irresponsabilidad del Estado, ¿sí? Entonces van a decir, ¿y cómo así una teoría de la irresponsabilidad del Estado? Y tiene una razón de ser, porque justamente este 233 y el 11.9 de la Constitución, que va en la misma línea, ¿sí? Nos plantea que el responsable de una mala administración termina siendo el servidor público que no ha cumplido adecuadamente sus obligaciones, ¿sí? Y por eso es que justamente le dice el Estado, sus delegatarios, toda persona que actúa en ejercicio de potestad pública, van a estar obligados a reparar las violaciones a los derechos de los particulares por falta de eficiencia de la prestación de los servicios públicos o por las acciones o omisiones de sus funcionarios y funcionarios, empleadas y empleados públicos en el desempeño de sus cargos. Entonces, ¿qué sucede? Si el Estado cometió un error a través de sus servidores públicos, el ciudadano justamente va a tener la oportunidad de plantear una demanda en contra del Estado. Está bien, ¿sí? Pero luego de esto se va a tener que ejercitar el derecho de repetición. ¿Y en contra de quién va a ser? En contra del servidor público que ha estado actuando, ¿sí? Es decir, en la administración pública realmente va a ser muy complicado el momento en que el Estado como tal sea sancionado, ¿sí? Y por parte de un juez. ¿Por qué? Porque quien fue el que provocó esa situación, finalmente va a tener que ser demandado por el mismo Estado para que devuelva aquel perjuicio que se le generó al mismo. Entonces, finalmente, ¿quién es el responsable? ¿Es el Estado o es el servidor público? Es el ciudadano que, para mala suerte de él, estuvo actuando como servidor público en ese momento. Un tema así muy interesante como para discutirlo desde dos perspectivas. Claro, si es que me voy desde un servidor público que realmente ha sido inoperante, ha sido ineficiente, que no ha prestado la atención que corresponde a su trabajo y eso generó justamente un daño, pues claro, uno diría, está bien, pues que finalmente pague aquellos valores que le corresponden. Sin embargo, yo en lo particular tuve la suerte de ser 10 años servidor público en diferentes instituciones. Estoy consciente de la durísima carga que tienen los servidores públicos, de la altísima responsabilidad que significa cada uno de los actos que se firman, y a veces por cientos cada día, ¿sí? Y sobre la cual nosotros tenemos una responsabilidad. ¿Y qué pasa si es que efectivamente en uno de esos actos, ¿sí? Que efectivamente después de una larga jornada de trabajo, por fuera de las horas incluso que yo debía estar trabajando ahí, se cometió un error? O porque la administración pública no me otorgó los elementos técnicos para poder tomar una decisión lo suficientemente adecuada para poder evitar un daño. Finalmente, yo como servidor público me voy llevando esa responsabilidad y el Estado como tal va a tener que ejecutar este pedido, este derecho de repetición en contra de quien efectivamente generó este daño, ¿sí? Entonces,
sumamente complejo y por eso se habla de esa teoría de la irresponsabilidad del Estado, porque ya no es precisamente el Estado el que va a tener que responder. O sea, sí, en un primer momento, de acuerdo, pero luego de ello, a través de el derecho de repetición, van a tener que ser otras personas las que tengan que cancelar aquello. Este es un tema largo todavía, no está para nada definido. De hecho, más bien es un tema que está en construcción por dos cosas, ¿no? Si ustedes revisan, hay un artículo que ahorita no recuerdo, o bueno, un estudio que se realizó respecto justamente de esto que acabo de mencionar, del derecho de repetición, y es un estudio que hizo la Procuraduría General del Estado, en donde decía que este derecho de repetición es un derecho que finalmente no se ha logrado aplicar. Es decir, el Estado hasta el momento no ha logrado cobrarle a ninguna de las personas que efectivamente le ha provocado algún daño. Por eso es que justamente el doctor Íñigo Salvador, anterior Procurador General del Estado, planteó una reforma justamente al procedimiento para aplicar este derecho de repetición, porque realmente tienen serias dificultades en su aplicación, ¿sí? Sin embargo, esto con la anterior asamblea fue negado y por lo tanto se ha quedado tal cual como estaba antes y por lo tanto se siguen manteniendo los errores procesales y las dificultades procesales para poder lograr esta repetición, ¿sí? Como digo, este es un tema muy complejo, sin embargo, también se vincula con el proceso, puesto que cuando estamos generando un procedimiento administrativo, nosotros también estamos generando una responsabilidad, ¿sí? Les pongo no, más bien utilizo otro momento para ponerles un ejemplo. Bien, no sé si es que hasta ahí habrá alguna otra pregunta o para pasarme ya a otro tema. ¿No? Sí, mi doctor. Mire, el problema para nosotros los abogados de libre ejercicio profesional es que uno se acerca, uno les anticipa, uno les avisa o se les pretende enseñar a los servidores públicos que trabajan en calidad de abogados en las diferentes áreas del Estado. Pero más bien lo que hacen es reírse. Por ejemplo, ¿puede la secretaria leer una resolución administrativa que le toca al presidente de la comisión? No. ¿Y qué pasa con todo eso? Que no corrigen. ¿Cuál es la orden de la autoridad administrativa? Destituya, saque, sancione, multe y se violentan los derechos. ¿Por qué? Porque hay servidores también que sí saben qué hacer o cómo hacer, pero no se paran duro ante la autoridad. Y obviamente esto hace que se violen cualquier cantidad de derechos en la administración pública. Y el administrado no puede ni siquiera reclamar porque le decimos, vea, no queda más, vamos al contencioso administrativo. Entonces los procesos son largos y si son económicos, resulta que tal vez por ese lado, pero si son sancioncitas del 10%, del 8%, no lo van a hacer. Y al empleado público entonces ve como no reclama, como no pasa nada, ahí lo dejamos. Entonces, ¿qué nos toca hacer nosotros como abogados? Porque no le gusta entender al funcionario administrativo, al empleado público que está infringiendo, por decirle algo, y le muestro con ejemplos, mi doctor. Firma un auto de inicio de sumario administrativo la analista jurídica, si no es parte procesal y uno les reclama. No, es que esa es la firma electrónica, es que eso consta en el sistema, es que eso es lo que me coge en el Kipux. Pero si no es parte procesal, así sea la misma persona, el cargo no es el mismo. Y por principio de legalidad tiene que firmarme la resolución que es el presidente de la Comisión de Administración Disciplinaria número tal, pero les vale un comino. Entonces, ese tipo de situaciones hace que el cliente, el usuario,
nos diga, vea, pero si no le hacen caso. O usted nos ha mentido, usted nos ha engañado, no se trata de eso. Se está violentando derechos porque la misma, como le digo, la misma notificación es nula. Y uno reclama y les dice, vea, esto es nulo porque usted no está autorizado para firmar, usted no es del presidente, es del analista jurídico. Pero por la una les entra, por la otra les sale, mi doctor. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Muy interesante la apreciación del doctor Enrique. Bueno, y yo quisiera ahí tomar dos cositas que sí valen la pena, ¿no? Primero, una presunción de legitimidad, ¿no? Es decir, todas estas decisiones que toma la administración pública finalmente se entienden legítimas. La legitimidad, la presunción de legitimidad del acto administrativo está dado justamente por aquellos dos principios que había comentado de inicio, ¿no? Principio de legalidad, principio de juridicidad, ¿sí? Que desembocan justamente en que el acto administrativo se entienda que es correcto. Y solamente la excepción vendría a ser un acto de incorrección. Sin embargo, de aquello, ese acto como tal se seguirá manteniendo vigente hasta que la misma administración pública, a través del principio de autotutela en su parte correctiva, efectivamente pueda revisarlo, corregirlo o en su defecto, cuando vayamos hacia un tribunal contencioso y entonces podamos lograr esa corrección. Claro, y ahí topó un tema ya del día a día, ¿no? Que es qué complejo que es esta materia del proceso administrativo, del proceso contencioso administrativo. No es nada sencillo, no es nada sencillo porque, claro, cuando llega alguien y le dice, ¿sabe qué? Tengo esta dificultad con la administración pública, uno realmente, bueno, yo en lo particular trato de serlo totalmente sincero, le digo, verá, ¿vale la pena o no vale la pena el plantearnos un proceso de esta naturaleza? Porque sí, a quienes ya me imagino varios de ustedes han pasado por el contencioso administrativo, saben perfectamente que no es un tema muy sencillo, al contrario, es un tema tedioso, ¿sí? Dependerá del contencioso al que usted le tocó comparecer, pues está demorándose entre diciendo que rápido, diciendo que se alinearon las estrellas, ¿sí? Y usted justamente logró aquello, pues estaríamos hablando de unos 2 años, muy difícilmente. Y hay actualmente 3 años por lo menos de litigio en el contencioso administrativo. Y como las instituciones públicas también tienen esta disposición de que hay que agotar todos los recursos, ¿sí? ¿Qué es lo que normalmente hacen? Es casan la sentencia, perdón, sí, casan la sentencia, porque obviamente ustedes saben que en materia de contencioso administrativa no hay apelación, lo único que hay es casación, y entonces nos vamos a pasear 5 añitos, no tanto, exageré, perdón, entre 3 y 4 años más en la Corte Nacional de Justicia. Ustedes siguen sumando, estaríamos hablando de unos 7 años más o menos, distrayéndonos ahí maravillosamente para lograr que un derecho efectivamente sea restituido. Es un tema muy complejo. De hecho, yo me atrevo a decir, y lo he puesto incluso por escrito, si ustedes gustan, hay un artículo que se publicó en un libro que publicó la Universidad Andina Simón Bolívar, justo con el Instituto de Derecho Administrativo de aquí del Ecuador, donde hago este análisis que desemboca justamente en el problema que hoy vivimos en el país, que es esta fiebre de acciones de protección, ¿sí? Y es que el proceso contencioso administrativo termina siendo tan ineficiente, tan ineficaz en el tiempo, porque evidentemente es tan largo y tan tedioso, que finalmente la gente dice, bueno, intentemos por si acaso con una acción de protección y me voy. Obviamente se va hacia una línea totalmente diferente y trata de que en el proceso constitucional, en la acción de protección, traten de restituir ese derecho. Pero esa es una situación que no debería ser así, que más bien el proceso contencioso administrativo sea lo suficientemente ágil. De hecho, si ustedes se fijan, y hace un momento mencionaba el tema de la apelación que no existe en materia contencioso administrativo tiene una razón de ser, muy sencilla. El legislador cuando creó el proceso contencioso administrativo decía, oiga, estamos frente a una relación jurídica desigual, ¿sí? Es decir, el Estado tiene poder. Y claro,
seguramente aquí están algunos compañeros que están dentro del Estado y me van a decir eso es mentira. No. Cuando usted salga y esté al otro lado del escritorio, se va a dar cuenta de el poder que tiene el Estado. Y les cuento un caso solo para ponerles un ejemplo. Hace que será unos 3 años, más o menos, poco más, unos 4 años, hubo un problema, decidimos patrocinarlo. Efectivamente, planteamos, en ese caso, planteamos la acción a doble banda. Nos fuimos tanto al contencioso y nos fuimos tanto a la vía constitucional. En la vía constitucional, en primera instancia, se perdió, en Corte Provincial, ganamos, perfecto, restitución al cargo de una servidora pública. ¿Sí? De restitución y pago de X valor económico. Fuimos al contencioso, logramos también declaratoria de ilegalidad de ese acto administrativo y que regrese, y en materia constitucional, y que regrese al cargo. De eso han transcurrido ya 2 años. No, miento, año y medio. Hasta ahora la institución pública dice, no, no regrese esa persona acá. Haga lo que usted quiere. Perfecto, vámonos a la acción de incumplimiento en vía constitucional. Estamos en ese camino, pero ustedes saben que en la Corte Constitucional también es largo el proceso, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Estamos en una relación jurídica desigual. Y frente a esa situación es que justamente el legislador decía, oigan, si le ponemos a apelación, realmente no vamos nosotros a solucionar, vamos a complicarle más la vida al ciudadano. Y en esta relación jurídica desigual es necesario que tengamos una justicia más pronta. Es más, esa es la razón de que justamente nosotros tengamos un tribunal contencioso administrativo. Tribunal que tiene las mismas características de una sala de corte provincial, tiene los mismos requisitos, la misma jerarquía. Entonces, claro, el legislador procuró, obviamente el legislador desde el abstracto que va legislando dijo, esta va a ser la solución para tener una justicia más expedita, pero resulta que finalmente termina siendo no tan adecuado, ¿sí? Y por eso es necesario que de hecho discutamos, ¿no? Este asunto de, efectivamente, qué hacer o cómo mejorar los procesos contenciosos administrativos. Inclusive, a mí me parece súper interesante y ustedes seguramente habrán escuchado que justo el doctor Seca hace poco tiempo publicó un libro que se denominaba La necesidad de el Consejo de Estado en el Ecuador. Ven cómo incluso ya vamos planteando ahí, y parte justamente de esa necesidad de ir equilibrando ese poder del Estado versus el ciudadano, que como digo, es una situación bastante complicada, bastante difícil. Así que bueno, por ahí, en todo caso, mi doctor, le doy algunos comentarios de lo que efectivamente nos toca vivir en el libre ejercicio, pero bueno, también es un área bastante interesante, bastante apasionante. Gracias, doctor. Oscar. Oscar Romero, ¿me escucha? Yo creo que ya no quiere hablar Oscar. Ah, hasta que Oscar Profesor, pueda buenas noches. conversar. Ah, ya, ahí le escuchamos, Oscar. Cuénteme. Sí, buenas noches primero, profesor. Más bien acotando a lo que el participante anterior me antecedió sobre la función pública, en este caso sobre los deberes de los servidores públicos en el desempeño de sus funciones. Mi pregunta es, ¿hasta qué punto es considerado procedente la objeción por escrito del servidor público de órdenes del inmediato superior cuando ya está establecido un procedimiento administrativo? Tomando esto, que la disposición dispuesta por su inmediato superior es contraria por la ley, como por ejemplo, emitir informes que cuando uno sabe que van a perjudicar a terceros el acto administrativo que una institución pretende emitir. ¿Hasta qué punto repercute esto tomando en consideración que la misma Constitución de la República del Ecuador establece que ninguna persona puede ser obligada a hacer algo prohibido o dejar de hacer algo que no esté prohibido por la ley? La misma LOCEP establece dentro de los deberes de los servidores públicos cumplir y respetar las órdenes legítimas, y en el caso particular dice que el servidor público podrá negarse por escrito a acatar las órdenes superiores que sean contrarias a la Constitución y a la Constitución. Asimismo, la ley de la Contraloría habla que los servidores públicos podrán objetar por escrito las órdenes de sus superiores, expresando las razones para tal objeción. Y por último, el COA, que es materia de nuestro análisis, dice que también
El artículo 185, los servidores públicos podrán objetar por escrito las órdenes de sus superiores, expresando las razones por tal objeción. Esa es la pregunta, profesor. Claro, justamente, ¿sí? Dentro de un procedimiento administrativo, tenemos nosotros estas dificultades. Bueno, y no necesariamente dentro del procedimiento, dentro de la actividad administrativa misma. Y creo que es claro lo que establece la norma, ¿no? Aquí es básicamente un tema de responsabilidad, ¿sí? Por eso es que la ley la ley de la Contraloría General del Estado establece justamente la posibilidad del servidor público de que objete la disposición que le ha emitido su superior, ¿sí? ¿Pero qué? ¿Con qué ánimo? Con el ánimo de establecer responsabilidad. Obviamente no puede ser una objeción netamente por el ánimo de objetar, por sentir que esa es una decisión injusta o porque efectivamente no estoy de acuerdo con lo que se está planteando, sino más bien cuáles son los criterios técnicos, los criterios jurídicos que hacen que esa decisión como tal no sea aplicable. Y en ese sentido, si es que el servidor público superior, ¿sí? Establece que es decisión de él que se continúe con el procedimiento, obviamente va a tocar aplicarlo en virtud del principio de jerarquía. Sin embargo, de aquello ya la responsabilidad como tal ya será únicamente de quién, de aquel que a sabiendas que era inadecuado aquello que se había dispuesto, entonces ahí la responsabilidad ya será únicamente de aquel que ha sostenido esa decisión, que obviamente carecía de elementos legales, técnicos, como para poder sostenerlo. Sí, yo creo que por ahí va. Sin embargo, sí comparto con usted que es un asunto muy complejo, muy difícil, porque ese es el ejercicio del poder, ¿no? Entonces, por eso es una relación desigual, ¿sí? Porque finalmente en este caso el servidor público inferior finalmente se ve sometido hacia este poder que tiene el superior. Y hay cosas terribles que generan eh, esta incertidumbre y este daño hacia la administración pública. Pongamos un ejemplo, el tema de los contratos. Los servidores públicos que están sometidos a contratos no tienen estabilidad de nada. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Le mandan una disposición y usted le dice, ¿sabe qué? Esta disposición tiene estos errores. ¿Qué es lo que pueden decir? Sencillo, vamos a declarar terminado este contrato. ¿Por qué? Porque efectivamente considero que ya no hay necesidad de esta persona. Entonces, sí, genera una inestabilidad bastante compleja. Y ahí es donde otra vez se van abriendo las puertas hacia materia constitucional. Sí, lastimosamente va por ahí. Y eso genera esta saturación terrible que hoy en día vivimos en materia constitucional. Gracias. Rommel me parece que me correspondía. No, perdón, Ramiro estaba primero. Muy buenas noches. En este sentido, bueno, voy a hablar de manera figurada. Soy oficial de la policía y quiero, tal vez, en la institución nosotros yo creo que con la clase anterior y con su introducción en este tema en realidad me queda un mal sabor, ¿no? La policía mismo eh, se, se, se fiscaliza, abre sus propios sumarios y en realidad yo he visto que ahora depende, hay una interpretación arbitraria. Para la misma falta administrativa, en algunas jurisdicciones se sanciona, en otras jurisdicciones no se sanciona. Y he visto, lo he visto en primera mano con algunos compañeros, que cuando no se sanciona, en cambio, son sancionados, porque tal vez, desde Quito, un procedimiento que se llevó en Pastaza, ya, no le sancionaron a un servidor público policial. No le sancionan, pero desde Quito, sin entender la lógica, las pruebas, todo lo demás, a veces son sancionados los oficiales que dirigen estos sumarios administrativos. Entonces, justo yo lo veo así como una posible violación, primero, a un principio de transparencia. Si queremos depurar a la institución, ¿por qué estos procesos administrativos no son llevados tal vez por otros funcionarios públicos, sean ministeriales? Dependemos del Ministerio del Interior, ¿no? Entonces, no sé cuál sería su opinión en este sentido con esta estructura de los sumarios administrativos a nivel de la Policía Nacional. No sé si tal vez tengan algún conocimiento o tal vez alguna experiencia, pero yo lo palpo así de primera mano. Yo tengo un grado que me faculta para presidir los sumarios, pero le veo tan complejo el tema y sobre todo
tan poco práctico, en realidad, como su comentario anterior, de ejercer justicia de manera adecuada. Y sobre todo el temor, ¿no? O sea, si no sanciono, de arriba me pueden sancionar. Eh, Obviamente eso no sé cuál sería su comentario. Muy amable. Gracias, Ramiro. A ver, primero, cuando hablamos de instituciones como la policía, están sometidas a un procedimiento especial que viene a ser el COESCOP, me parece que es la norma que se aplica en estos casos. Ahora, y esto frente a un procedimiento disciplinario. Creo que todavía le falta evolucionar, ¿sí? Porque, por ejemplo, en el resto de instituciones ya se ha logrado que efectivamente no estemos dentro de la misma institución aplicando el procedimiento disciplinario, ¿sí? En el resto de instituciones públicas viene a ser el Ministerio de Trabajo el que sustancia los sumarios administrativos. Y de alguna manera eso le da cierta independencia, ¿no? Tomando en consideración algo, y ahí hay que tenerle mucho cuidado, ¿no? Cuando estamos hablando de procedimiento administrativo, no estamos hablando de justicia, estamos hablando de cumplimiento de la norma, cumplimiento de la ley, para de contar, porque la administración pública no ejecuta justicia. Eso es algo privativo de la función jurisdiccional. Lo que hace la administración pública es simplemente aplica la norma. Y dentro de los procedimientos sancionadores, obviamente, hay una serie de principios que tienen que aplicarse. Por ejemplo, el de proporcionalidad, ¿no? Usted me decía, no está bien de que, por ejemplo, en una jurisdicción, perdón, en un área de competencia X se tome una decisión y sobre el mismo hecho en otra, pues se tome otra decisión totalmente diferente. ¿Por qué? Porque eso justamente nos afecta en la seguridad jurídica porque no sabemos cuál es el alcance, cuál es la dimensión efectivamente de esa norma, ¿no? Entonces, creo que sí hay un serio problema ahí. Eh, y creo yo que efectivamente en materia de la policía está sufriendo este tipo de situaciones en todas las instituciones que están manejando esto. Me parece que la institución o el órgano es asuntos internos. Adicional a ello, porque también creo que hay una falta de conocimientos sobre eh, teoría del delito. Y me van a decir, oiga, pero esto es materia administrativa. Y cuando hablamos de procedimientos disciplinarios, procedimientos sancionadores, necesariamente tenemos que irnos al derecho penal. ¿Por qué? Porque cuando vamos a sancionar, ¿sí? Estamos en uso del ius puniendi del Estado. Es decir, nosotros no estamos actuando con una actividad común del Estado, sino más bien estamos utilizando el poder del Estado para sancionarle a una persona. Y en ese sentido va a ser necesario que nosotros conozcamos los elementos básicos para poder establecer la responsabilidad de una persona respecto de un acto que se le está imputando que ha cometido, ¿sí? Y eso tiene una carga de materia penal bastante importante. Entonces, cuando nosotros estamos frente a procedimientos disciplinarios, frente a procedimientos sancionadores, que ojo, son dos temas diferentes, siempre será necesario que regresemos a ver la teoría básica del derecho penal para poder aplicar adecuadamente esta. Y luego, y en la parte procesal, como digo, creo que se tiene todavía que trabajar algunas cosas para evitar esta situación. Porque es absurdo de que una entidad se convierta en juez y parte simultáneamente, porque no tiene el grado de independencia que se necesita al momento en que se va a tomar esa decisión. Sí, sería mi comentario, estimado Ramiro. Bueno, me voy con Rommel ahora sí. O creo que ya habló Rommel, no estoy si me saca de la duda. No, todavía no. Buenas Ya, noches, doctor. Buenas noches. ¿Cómo Cuénteme. está, doctor Diego? Solamente dos cosas. Una tiene que ver con respecto a la explicación que hacía usted del derecho a la seguridad jurídica y la otra es una apreciación un tanto personal acerca de cómo es que se aplican las normas del derecho administrativo, ahora justamente el Código Orgánico Administrativo en la administración pública. Usted explicaba que para que uno aluda o argumente que existe vulneración al derecho de la seguridad jurídica no se lo puede hacer como que por sí solo, sino que siempre ha de referirse a la consecuencia de ese incumplimiento a la norma, ¿no es cierto? Mientras usted explicaba,
yo pensaba que nadie podría argumentar o solicitar que existe vulneración al derecho a la seguridad jurídica si no hay derivado de aquello una consecuencia, no hay derivado de aquello un efecto, porque las normas lo que norman, valga la redundancia, es justamente un incumplimiento, un desacato. Al menos ese es el pensamiento que se me cruzaba en mi mente cuando escuchaba su explicación, pero al final me queda claro que para que un juez en el ámbito constitucional declare la vulneración al derecho a la seguridad jurídica, se tiene que probar que obviamente consecuencia de aquello se ha afectado otro derecho. Pero a mí me sigue quedando en la mente la idea de que este entonces es un derecho fundamental por sí mismo, porque es como aquellos derechos primarios, primigenios, como el derecho a la salud, por ejemplo, que si se vulnera el derecho a la salud, pues obviamente se afectan otros derechos, como por ejemplo el derecho al trabajo. Una persona que no tiene salud, indiscutiblemente no puede ir a trabajar. Eh, no sé si mis apreciaciones están en la línea de lo que usted explicó, y si no lo están, pues le rogaría que me corrija o me aclare. Y la segunda cosa o consideración que quisiera compartir, yo me he manejado más en el ámbito del ejercicio, del libre ejercicio de forma privada y más en el ámbito jurisdiccional ordinario, ¿no? Ahora estoy como servidor público y tengo que sustanciar procedimientos particularmente administrativos sancionadores. Y me llama mucho la atención la informalidad que hay en las instituciones de la administración pública. Yo lo atribuyo tal vez al hecho del desconocimiento, eh, podría ser, pero más que todo también una falta de claridad de las normas. Ahora con el nuevo Código Orgánico Administrativo, me parece que no hay tanta claridad como para que procesalmente un servidor público que empieza a conocer de la materia pueda aplicar esos aspectos procesales y pueda hacer todas aquellas etapas y actuaciones procesales que en el ámbito jurisdiccional ordinario uno se hace normalmente, ¿no? Aunque así como el COIP establece como norma secundaria el COGEP, el COA también lo hace. Yo he tenido que hacer uso muchas veces de esa norma secundaria y aplicarla en función de lo que ya yo he vivido en la vía jurisdiccional, en el ámbito jurisdiccional. Eso, mi doctor. Muchas gracias. Algunas cosas como para comentar. A ver, eh, empecemos por el tema de la seguridad jurídica, sí. Recomendación, ¿van a plantear una acción o alguna cuestión respecto de seguridad jurídica? No lo hagan solamente planteando justamente violación a la seguridad jurídica. Y de hecho, esto nace, la misma Corte, me parece que es la que lo pronuncia en su sentencia, dice, el derecho de la seguridad jurídica normalmente no es un derecho constitucional, no es un derecho fundamental, ¿sí? Más bien, en nuestro caso, en nuestro país, se lo transformó en un derecho constitucional. Y nadie quita que efectivamente está dentro en el 82 específicamente de la Constitución. Sin embargo, lo que dice es, no basta solamente que digamos se ha violentado la seguridad jurídica, sino que vinculemos otro derecho. Ahora, también pongamos ahí una solución. Recordemos que el 76.1, me parece que es, déjenme revisó, sí, 76.1, nos dice que parte de las garantías del debido proceso, sí, es el hecho de que se garantice el cumplimiento de las normas. Entonces, el 76.1, debido proceso, es el cumplimiento de las normas. Entonces, si es que yo quiero argumentar violación a la seguridad jurídica, sí, yo le tendría en todo caso que estar, y con ello, mi violentado el debido numeral 1. ¿Por qué? Porque la autoridad estaba obligada a hacer cumplir esa normativa. Entonces, por ahí siempre va a ser necesario que vayamos jugando con esa situación. Espero, ojalá mañana tenga un poquito de tiempo para poderles subir un par de sentencias de la Corte Constitucional donde se plantea lo que les estoy mencionando. Sí, sería excelente revisar esas sentencias, doctor.
Encantado, encantado. Ya los voy a buscar y ahí les subo en Perdón, la doctor, plataforma. más bien si es que podrían enviarnos a nuestros correos para de esa manera ya estar preparados y evacuar las dudas. Claro, lo que yo les ofrezco es subir en la plataforma que todos tienen acceso y ahí solamente se bajan ustedes, ¿sí? Y si más apura, bueno, en todo caso también las puedo tener aquí mañana preparado para poderles mandar por la mensajería de aquí del sistema. No, no tendría problema también en aquello. Y con eso por 2 vías les puedo enviar. ¿Sí? Eso sobre el tema de seguridad jurídica. Luego, sobre los procesos sancionadores, a ver, sí, creo que todavía nos falta madurar un poco, ¿sí? Creo que es muy valioso cuando cuando en la administración pública nos acompaña alguien que ha estado ya involucrado en procesos jurisdiccionales. Sin embargo, ¿por qué? Porque de alguna manera ya viene con toda la idea y la formalidad propia de un procedimiento jurisdiccional. Sin embargo, a veces también nosotros tenemos que ver que hay otra normativa que hay que aplicarla, que es básicamente la que está en el Código Orgánico Administrativo. Creo que es una norma que todavía está en evolución y esto tiene una carga histórica. Y es que realmente para quienes ya tenemos nuestros años, recordarán ustedes que ejercer en materia administrativa era terrible, ¿sí? Porque recordemos que uno se me ocurre, yo tenía un caso administrativo en la superintendencia de compañías y entonces iba y me decía, ve, aquí está el procedimiento que usted tiene que utilizar, procedimiento que está en la ley de compañías. Tenía un caso, resulta que en X municipio me iba al municipio y decía, verá que aquí utilizamos el procedimiento que está en el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial y Descentralización, el COTAD. Tenía otro caso que se me ocurre con una cooperativa, me iba a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y me decía, ve, aquí tenemos este procedimiento que está en el reglamento de la Ley de Economía Popular y Solidaria. Y así teníamos una dispersión absoluta de procedimientos. Esta dispersión realmente hacía que el ejercicio en materia administrativa sea sumamente complicado. Y por eso es que lucha de muchísimos años fue que se expide el Código Orgánico Administrativo, ¿sí? Y por fin nosotros dijimos, bien, ya se logró después de que son 30 años de lucha, se logró establecer un procedimiento que unifique justamente a todas las instituciones públicas. Y hasta ahí estábamos contentos. Recordemos que fue el problema que se generó con el ARSA, ¿no? Se acordarán ustedes que la Agencia de Regulación Sanitaria manda una consulta a la Procuraduría General del Estado diciendo que ellos tienen el código, la Ley Orgánica de Salud Pública y que ahí se establece un procedimiento y le dice, vea, y aquí tengo un procedimiento sancionador que está en el Código Orgánico Administrativo, ¿cuál aplico? Lo que todo el mundo esperaba que conteste la Procuraduría era, está derogado el procedimiento de la Ley Orgánica de Salud Pública. Pero la Procuraduría dijo no. En virtud del principio de especialidad, rige el procedimiento de la ley especial. Y entonces, y secundariamente, el Código Orgánico Administrativo. Y entonces ahí realmente fue un retroceso, ¿no? Un retroceso porque ahora cuando nosotros vamos a plantear algún tipo de procedimiento, tendremos que verificar si es que nos encontramos frente a una ley. Esta institución tiene una ley especial y tiene esa ley un procedimiento, porque en ese caso debería aplicar ese procedimiento o en su defecto el Código Orgánico Administrativo. Realmente yo creo que fue una interpretación que yo particularmente no la comparto. Es más, se plantearon acciones de inconstitucionalidad sobre ese pronunciamiento, pero que finalmente fueron desechados por la Corte Constitucional. Y actualmente el Instituto de Derecho Administrativo justamente ha hecho propuestas justamente para que se vayan corrigiendo estas situaciones y se aclare un poco más, ¿sí? Entonces, eso también ha sucedido un poco dentro del derecho de los procedimientos que se dan dentro de materia administrativa. Y finalmente el tema sancionador como tal, el procedimiento sancionador, como digo, ha evolucionado, por lo menos ahora tenemos este dictamen que tiene que ejecutar, tiene que plantearse en una primera instancia, una especie de investigación en donde un servidor público va a hacer esta investigación y luego de esto va a emitir su dictamen, que viene a ser un acto de simple administración y por lo tanto que no es de cumplimiento obligatorio para la autoridad, para que pueda verificar si efectivamente se cumple o no. Estamos en un proceso, creo que en algunas instituciones más que en otras se ha podido avanzar bastante y en otras pues todavía estamos tratando de
ir conociendo, ir aprendiendo. Y ahí justamente juega y vuelve a jugar lo que decía hace un momento. Es necesario que nosotros, cuando hablamos de procesos sancionadores, de procesos disciplinarios, tengamos muy presente aquellos conceptos básicos del derecho penal. ¿Por qué? Porque estamos utilizando el ius puniendi y por lo tanto, para sancionarle a un ciudadano, va a ser necesario que se cumplan determinados elementos que permitan determinar que está tipificado ese acto y que este ciudadano ha cometido justamente aquel acto que está contemplado como prohibido dentro de esa institución y por lo tanto es merecedor justamente a esa sanción. Y obviamente frente a ello también jugará el principio de proporcionalidad, entre otras cosas, ¿no? Entonces, por ahí un poco creo que se tiene todavía que ir evolucionando, que también es normal, ¿sí? Eso Gracias, doctor. era lo que me parecía. Y tenía una mano más levantada por ahí, no sé si es que ya se arrepintió o avanzamos un poco. Me parece que ya no quería conversar. Bueno, entonces la prescripción y sanciones, no. ¿Les parece si es que hablamos de este tema de las sanciones? Bueno, primero a mí no me corresponde hablar del procedimiento sancionador propiamente dicho. A mí me toca hablar sobre el procedimiento general. Creo que eso podemos trabajar eso en la última clase que tenemos un poco a eso y obviamente van a tener un profesor solamente para hablar sobre procedimientos sancionadores. Así que más bien ahí quizás yo no le avisen al otro profesor, pero me estuve metiendo en un tema que no me corresponde, así que mil disculpas. Eh, pero bueno, sí está dentro del procedimiento, así que por ahí salvo un poco la jugada. Bueno, me voy un poco también quiero hablar un poquito acerca de de las etapas procedimentales, ¿ya? Y es que cuando hablamos de un procedimiento administrativo, nosotros vamos a tener dos etapas fundamentales, ¿sí? Vamos a tener una etapa de formación de la voluntad administrativa, ¿no? Entonces, ojo con esto, ¿no? La administración pública se va a ver abocada a una petición, a una solicitud de un ciudadano, ¿sí? Y esa petición efectivamente, bueno, y no necesariamente esa petición, o esa decisión de iniciar un procedimiento administrativo, nos va a llevar hacia que se conforme la voluntad de la administración pública, ¿sí? A esa etapa se le llama justamente formación de la voluntad administrativa, ¿sí? En esta primera etapa, ¿tendremos que garantizar el debido proceso? Claro que sí, para aquella persona a la cual le va a afectar esa decisión, ¿sí? Y entonces vamos a tener que posiblemente notificarle, vamos a tener que revisar, abrir una etapa de prueba, ¿sí? Vamos a tener que darle la oportunidad de que efectivamente exprese sus pareceres. Y luego de eso, pues la administración pública va a tener que tomar la decisión que corresponde. Esa es la primera etapa de formación de la voluntad. Posterior a aquello, justamente tenemos nosotros una etapa de fiscalización, control e impugnación. Es decir, acordémonos del principio de autotutela, ¿sí? El principio de autotutela que rige la administración pública tiene tres elementos fundamentales, ¿sí? Tenemos una autotutela, ¿sí? Que nos permite que la administración pública emita sus decisiones sin necesidad de autorización de terceros, ¿sí? Esa es una primera autotutela que nosotros tenemos dentro de la administración pública. Segunda autotutela es aquella que nos permite ejecutar aquella decisión que nosotros hemos tomado, que la administración pública ha tomado. Esto en virtud de aquellos principios que habíamos hablado, ¿no? Principio de legalidad, principio de juridicidad, que hace presumir que el acto como tal es adecuado y es válido, ¿sí? Entonces, la administración pública, en virtud de aquello, ¿qué es lo que puede hacer? Ejecutar, ¿sí? Y solamente necesita de autorización judicial cuando se ve inmersos derechos de los ciudadanos que están protegidos constitucionalmente. Solo ahí nosotros podríamos justamente plantear la necesidad de que comparezcamos ante un juez de contravenciones y solicitarle, pues, de alguna manera, la autorización para que se puedan
limitar cierto tipo de derechos, ¿cierto? Por poner un ejemplo, el derecho que nosotros tenemos a la intimidad, ¿sí? Entonces, ese es un derecho que para poder romper será necesario que el juez autorice. El derecho a la intimidad de la correspondencia, a eso me refería, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede ahí? Necesitamos que el juez autorice. Solamente cuando hay ciertos derechos, que ya los vamos a ver más adelante, ahí necesitaríamos que el juez autorice. Mientras tanto, la autoridad como tal tiene la posibilidad de ejecutarlos. Entonces, ya hasta ahí vemos que tenemos dos elementos claves. Primero, capacidad de formar la voluntad de la administración pública sin necesidad de autorización alguna. Y segundo, yo puedo ejecutar y puedo incluso coercionarle al ciudadano. Por eso es que tenemos el procedimiento coactivo. Es decir, yo puedo utilizar la fuerza para hacer cumplir la decisión que he tomado. Y tercer elemento es el de autotutela de revisión. Es decir, una vez que yo ya tomé la decisión, yo puedo darme cuenta que me equivoqué. Sí, la institución como tal se equivocó al momento en que tomó esa decisión. Y entonces cabe esta autotutela correctiva. ¿Por qué? Porque digo, oiga, yo estoy llamado a cumplir las competencias y no más allá de eso. Oiga, yo tengo la obligación de cumplir con todas las leyes de tratados internacionales, jurisprudencia, todo aquello. Y resulta que este acto se contrapone a aquello. Entonces, solita la administración pública, ¿qué es lo que debería decir? Voy a corregir aquello. ¿Tengo la facultad para eso? Sí, porque ese es un proceso de fiscalización, de control y de impugnación. Es decir, la autotutela me permite corregirme a mí mismo cuando he cometido un error. Ahora, ¿esto puede ser de oficio? Claro que sí, puede ser de oficio. O también para eso nos va a servir, ¿qué cosa? La impugnación que realizan los ciudadanos a esas decisiones que ha tomado la administración pública. En este caso, inclusive vamos a ver que no necesariamente podemos hablar de impugnación, y ahí yo tengo de impugnaciones a través de los recursos que establece la norma, porque la norma nos da dos clases de impugnaciones, ¿no? La apelación y el recurso extraordinario de revisión. Y hay una figura, ¿sí? Que a mí me parece que es súper útil, y que a mi criterio no es precisamente una impugnación, que es el reclamo. ¿Sí? Yo tengo pendiente una discusión porque en algún tribunal contencioso me dijo que el reclamo era una impugnación. A mi criterio muy particular, no creo que sea una impugnación, porque no cumple ciertos requisitos, ¿sí? Entonces, en todo caso, eso lo trataremos igual la última clase, porque ahí tenemos que hablar sobre temas de impugnación. Y me quedo acá en el tema de la autotutela de corrección. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo ahí? Estamos en otra etapa procedimental. Es decir, vamos a controlar, vamos a verificar, ¿sí? Y sea de oficio o sea petición de parte, que esa decisión que hemos tomado, que ha tomado la administración pública, sea la adecuada. Bien. Una vez que ya se conformó una vez que ya se conformó la decisión de la administración pública, una vez que inclusive nosotros ya hemos visto la etapa de impugnación, pues vamos viendo un poquito algunas generalidades de procedencia del procedimiento administrativo, ¿no? Y aquí creo que son cosas bastante claras, sencillas. Por ejemplo, nos dice que el procedimiento administrativo va a ser procedente para procedimientos administrativo general. Cuando la norma nos diga se realizará el procedimiento administrativo, vaya y cumple este procedimiento, no hay vueltas que darse. Procedimientos especiales también nos da esta posibilidad para procedimientos de provisión de bienes y servicios públicos, siempre y cuando no se encuentren contemplados o no se pongan a la norma que corresponde, que en este caso sería la Ley Orgánica de Servicio Público, perdón, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, y los reclamos y controversias, ¿sí? Entonces, pongamos aquí el tema del reclamo y las controversias, ¿no es cierto? El tema del reclamo, que es lo que yo les decía hace un momento. Vean cómo un reclamo tiene que aplicar el procedimiento administrativo. Y ahí yo tengo también otra discusión súper fuerte, sobre todo en materia coactiva, porque las administraciones públicas suelen argumentar que efectivamente cuando ya se ha emitido una resolución, una disposición de pago, el inicio del procedimiento coactivo, ya no hay vuelta atrás.
¿sí? Y tiene que ejecutarse eso. Sin embargo, si se revisa la norma, cuando ya se inicia un procedimiento de ejecución coactiva y usted no compareció al procedimiento en donde se estableció justamente esa responsabilidad, a usted le queda la vía del reclamo y usted va a poder reclamar. Y claro, no basta, no es el hecho de que efectivamente usted diga, yo no estoy de acuerdo con este procedimiento y la administración pública no. Porque dice, cuando usted plantea, tendrá que aplicar solamente un procedimiento administrativo. Y ahí viene también esa discusión, y aquí me sale que mi condición es inestable, así que voy a dejar de partir, y ahí entra discusión, ¿sí? De que efectivamente el reclamo es o no es una impugnación. Mi criterio es que no es una impugnación. ¿Por qué? Porque estamos todavía conformando la decisión de la administración pública sobre algún tema que ha planteado el ciudadano, ¿sí? Luego, también nos dice que es aplicable el procedimiento administrativo para aquella actividad de la administración pública para la que no se prevea un procedimiento específico. Entonces, si es que efectivamente yo tengo ahí un procedimiento, mejor dicho, un tema que se me ha planteado en ejercicio del 6623 de la Constitución, me han dicho, vea, solicito tal cosa, y no tengo un procedimiento que la ley expresamente me diga, pues lo que me va a tocar hacer es un procedimiento general, ¿sí? No, no hay para qué limitarse en eso, y yo creería ahí que no cabría la negativa de la administración pública a generar un procedimiento, porque finalmente lo que está permitiendo es que el ciudadano como tal ejerza su derecho a plantear sus requerimientos ante la administración pública, de presentar aquellas pruebas que estime convenientes y que la administración pública esté dispuesta a valorar justamente todo aquello que el ciudadano lo ha planteado, ¿sí? Y hay una limitante, sí, en procedimientos de control de recursos públicos. Ahí nosotros no podemos hablar de que sea aplicable el procedimiento administrativo general. ¿Por qué? Porque ya tenemos nosotros norma expresa. Ahí sí tenemos una norma especial que me establece los procedimientos que son aplicables. Inclusive, me prevé las impugnaciones que son, o las clases de impugnación que son aplicables. Y entonces, para ahí no es aplicable el procedimiento general. ¿Sí? ¿Qué más podemos decir? Que la dirección de los procedimientos administración de los procedimientos administrativos van a ser ejecutados por la administración pública, ¿sí? Son ellos los que tienen esta capacidad de dirección, es decir, es el que va a disponer cómo se va a sustanciar ese procedimiento, ¿sí? Y esto va a hacérselo, obviamente, dentro del ejercicio de sus competencias. Siempre regresaremos al tema de competencias. ¿Por qué? Porque las competencias son una de las causas, o la ausencia de competencias es una de las causas de nulidad de los actos administrativos, así lo contempla el artículo 105 del Código Orgánico Administrativo. Entonces, cuando se actúa sin competencia en razón de territorio, de grado, ¿sí? De grado no. Sí puede ser causa de nulidad, ¿sí? Y ahí le eliminé el tema de grado porque, sobre todo en materia administrativa, cuando estamos sometidos a procesos de desconcentración, vamos a encontrar que hay determinados órganos administrativos que pueden desarrollar ciertas situaciones y sus superiores otras. Entonces, cuando yo me tomo la atribución de un superior, si ustedes revisan el 105 del Código Orgánico Administrativo, no lo establece como causa de nulidad. Y no lo establece como causa de nulidad por un ejercicio de convalidación. Es decir, la administración pública superior, la que tenía la competencia, sí podría convalidar el acto que realizó su órgano inferior si es que considera que efectivamente es conveniente a los intereses de la administración pública. Entonces, por esa razón es que justamente la dirección, o mejor dicho, la competencia hay que verla con muchísima cautela porque no en todos los casos es motivo de nulidad, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, también como una generalidad, el tema de el que se utilicen formularios y modelos, ¿no? ¿Sí? Hay algunas instituciones que ya han establecido esto y a ratos sí que se convierte en una limitante, ¿no? El tener un formulario, un modelo con el que
nosotros tengamos que trabajar. ¿Por qué digo que puede convertirse en un limitante? Básicamente porque estamos sometidos a lo que a lo que la institución pública ha considerado que necesita conocer. Y hay veces en que nosotros como ciudadanos justamente necesitamos argumentar situaciones adicionales. Sin embargo, bueno, lo que nosotros en la oficina hemos optado es siempre utilizar el formulario, ¿sí?, que nos disponga la institución. Adicionalmente, decirle, además del formulario, me permito señalar los siguientes elementos fundamentales y entonces redacto aquello que el formulario no me permite. Entonces, ahí sí suscribo tanto el formulario como también el adjunto, ¿sí? Y de esa manera, por lo menos hasta ahora, no nos han dicho que no, porque obviamente hemos cumplido y más bien lo que hemos hecho es adjuntar. Sin embargo, lo que sí la administración pública puede hacer es obligarnos, ¿no? Obligarnos a utilizar ese formulario, ¿sí? Para poder admitirlo a trámite. Sin embargo, como les digo, desde la experiencia hemos trabajado de esa manera. ¿Qué más? Lo que sí viene a ser un tema no, que no es obligatorio, es el tema de las audiencias y las actuaciones orales, ¿sí? Dentro del procedimiento administrativo, nosotros no somos realmente, y ahí yo tengo no sé si una duda, pero a mí me queda todavía flotando en el aire el tema de la inmediación. El tema del principio de inmediación que es propio del procedimiento jurisdiccional, ¿sí?, que nos establece esta necesidad de que entre el ciudadano, entre las partes procesales y el juez exista una relación directa, que exista una relación directa entre las pruebas y el juez es fundamental. De hecho, incluso es motivo de nulidad de cualquier audiencia que se llegue a generar sin la presencia del juez. Y está bien, porque justamente, si la memoria no me traiciona, el 169 de la Constitución establece el principio de inmediación como un elemento fundamental. Sin embargo, en materia administrativa no. En materia administrativa es potestativo. Es decir, el ciudadano, la autoridad va a tener que determinar si efectivamente es necesario convocar o no a una audiencia, ¿sí? ¿Y tiene lógica esto? A mi criterio, sí. ¿Por qué? Porque hay muchos temas, ¿sí? Muchos temas que no son necesarios discutirlos de manera oral frente a la autoridad, porque es un tema de eminente legalidad. Entonces, lo que importa es lo que consta en los argumentos jurídicos que se han planteado, ¿sí? Y entonces ahí la autoridad puede decir, ¿sabe qué? Yo no necesito que venga a recitarme lo que ha planteado en su petición, ni necesito escucharle a otra persona, sino que yo necesito es leer los informes y verificar si es que esto se enmarca en algún tipo de norma. Y luego de esto resuelvo. Por lo tanto, termina siendo facultativo. ¿Se vulnera el principio de inmediación? A mi criterio, no. No hay una vulneración al principio de inmediación porque no es necesario. De hecho, y aquí haré un comentario adicional, justo esto planteaba hace unos 15 días en un congreso en materia procesal. Yo creo que más bien el principio de inmediación en materia contencioso administrativa muchas de las veces puede ser perjudicial. ¿Y por qué? Inclusive me atrevo a decirle en procesos como el de casación, porque finalmente es una discusión en puro derecho, en puro derecho. Ustedes, muchos de ustedes seguramente tienen audiencias en la Corte Nacional de Justicia. ¿Qué tiempo tiene usted para poder plantear justamente las causales en virtud de las cuales presentó su casación? 10 minutos. Imagínense ustedes a veces una casación que son 15, 20 hojas, resuma en 10 minutos. Es imposible. Sin embargo, usted no puede pasarse de aquello. Sí, los jueces finalmente cumplen lo que dispone la norma, tienen la audiencia, sí, le escuchan a usted, pero finalmente, ¿qué tan eficiente es? A mi criterio, no es tan eficiente. Más bien, yo creo que de entre las 5.000 causas represadas que tiene ahí la Corte Nacional de Justicia, en materia administrativa, me parece que más bien lo que hace es quitarle el tiempo a los jueces de Corte Nacional de Justicia en vez de revisar justamente lo que ya consta en los documentos, porque es algo eminentemente en derecho, ¿no? Entonces, por ahí yo creo que esta disposición del Código Orgánico Administrativo sí tiene razón de ser, ¿sí? Le deja a criterio de la autoridad. Si es que la autoridad considera que efectivamente será necesario que
será necesario escucharles a las partes, ver las partes, a lo mejor practicar la prueba y él conocer las pruebas, ver efectivamente todos aquellos elementos, pues está bien, le da esa posibilidad. Ya me convoque una audiencia, haga una diligencia, encantado de la vida, pero no siempre, ¿sí? Porque esto posiblemente lo que va a afectar es la celeridad del caso, ¿no? Y en esta situación, pues, el ciudadano a veces, de hecho, no a veces, en todo momento lo que busca es que la administración sea lo más ágil posible. ¿Sí? Entonces, por ahí también una pequeña discusión. Bien, le vi que Wilmer estaba con la mano levantada, así que disculpe que no le di la mano, no le había concedido la palabra y más bien ahora le concedo un poco como para ir conversando estos 9 minutos que nos quedan. De igual manera, me parece que eh, Julio tenía levantado la mano, entonces ahí para poder contestar. Y ahorita levantó Sandra la mano, así que le escucho a Sandra. Y bueno, los demás es que querían conversar, pues encantado, a las órdenes. Buenas noches, estimado doctor, compañeros. No, más bien quería que me haga una referencia cuando usted, en cuanto a su criterio, dice que el reclamo no lo considera como una impugnación. Siempre, desde un punto de vista de sinónimo, el derecho de impugnar es reclamar, demandar o presentar recursos si estoy en sede administrativa y la resolución inicial no me es favorable para mi cliente. Se le entrecortó un poquito cuando usted daba su comentario, así que quisiera, por favor, pueda compartir el por qué no considera el reclamo es una impugnación. Perfecto, buena pregunta, Sandra. Verá, por una sencilla razón, ¿no? Yo planteo una impugnación cuando tengo una decisión administrativa, ¿no es cierto? Y cuando tengo esta decisión administrativa que efectivamente me genera un perjuicio. De hecho, sería lo que se denomina un acto desfavorable, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo un acto desfavorable que me genera un gravamen, evidentemente planteo una impugnación y le digo, ¿sabe qué? En este acto que ha emitido la administración pública, existen estos errores y por lo tanto solicito que sean corregidos, ¿sí? Pero, ¿qué pasa cuando no hay acto? Le pongo un ejemplo. ¿Qué pasa si es que el municipio manda a derrocar esta pared que tengo aquí al lado mío? ¿Sí? Si es que el municipio manda un escrito, una resolución y sabe que le vamos a derrocar esa pared, claro, iba a decir otro ratito, planteo la apelación de esta decisión de derrocar esta pared, ¿sí? Y es más, me atrevo a pedir la suspensión del acto, de la ejecución del acto administrativo, pese a que para que se presente la suspensión hay que cumplir determinados requisitos, como el hecho de que sea el daño irreparable, de que efectivamente la impugnación se basa en una de las causas de nulidad. Y entonces ahí la administración va a tener la posibilidad de suspender la ejecución del acto administrativo. Por regla general, no se suspende, no se suspende, ¿no? Entonces eso hay que tenerle claro. Pero yo tengo ese acto desfavorable y lo puedo impugnar. Pero ¿qué pasa cuando no sucede aquello? Más bien simplemente coge y manda a votar. Ningún acto, nada por el estilo. Entonces, en ese momento aplica la figura del reclamo. ¿Es una impugnación? No, es un reclamo, porque entonces la administración pública recién va a tener que ver, veamos qué es que hemos hecho, ¿sí? Y entonces va a tener que finalmente resolver respecto de la reclamación que ha planteado el ciudadano. Entonces, por ahí yo particularmente le veo que no es todavía, no es una impugnación propiamente dicho, es más bien tiene otra naturaleza. Es más, hay algunos autores que nos han dicho que el reclamo viene a ser el reemplazo de el recurso de reposición que teníamos anteriormente. Acordémonos que antes del Estatuto Orgánico de Régimen Administrativo, el Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, conocido en el bajo mundo como el ERJAFE, planteaba justamente esta figura de la reposición, que era básicamente un recurso que se lo interponía ante la misma autoridad. Que, ojo, tenía una razón de ser muy lógica. A lo mejor, y les decía hace un rato, entre 100 trámites diarios que se firma, a lo mejor cometió un error. Y entonces ahí el ciudadano dice, oiga, vea, ya se le ha pasado esto, no sea malito, de corrigiendo. Y entonces la administración pública decía, tienen toda la razón, sabe que me he equivocado, corrijo eso y de esa manera le entiendo de la mejor manera, ¿sí? En todo el tiempo que yo estuve ejerciendo
cuando estaba todavía vigente el ERJAFE, eran varios años, solo una vez vi que efectivamente se planteó un recurso de esta naturaleza y la autoridad dijo, tiene toda la razón. Violenté el debido proceso, declaro la nulidad de todo lo actuado y vuelvo a hacer de nuevo, ¿sí? Me pareció genial, tenía razón de ser. Pero todas las otras veces que se había utilizado, realmente no funcionaba. Entonces yo creo que por ahí fue un poco la lógica del legislador cuando decidió más bien eliminar este recurso. Y más bien, y bueno, y hay algunos autores que dicen, claro, pero no se preocupe porque le dejó el reclamo. Entonces dice, el reclamo es en vez de este recurso. Y yo particularmente creo que no, porque las facultades son diferentes, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí me parece que De es acuerdo. una figura autónoma, me parece que le da otras posibilidades a la administración pública y sobre todo, al momento en que uno plantea el reclamo, le somete a la administración pública ¿a qué? A cumplir el procedimiento administrativo, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede ahí? Que tendrá que abrirse una etapa de prueba, por ejemplo. El ciudadano cuando presentó el reclamo tenía que haber presentado todas las pruebas que él tenía en su poder. Si es que hay necesidad de hacer otras, vamos a tener que abrir la etapa de prueba. Y entonces nosotros tenemos ahí varias situaciones para que la administración como tal conforme su decisión. Y ahí sí, una vez que conforma su decisión, ¿yo qué puedo hacer? Ahí sí puedo apelar. Pero digo, una vez que resolvió el reclamo que yo planteé y le digo, ¿sabe qué? No estoy de acuerdo con esta decisión que usted interpuso, perdón, que usted tomó respecto de su reclamo y por lo tanto la apelo a su superior, ¿sí? Esos De son acuerdo. algunos de los argumentos que yo tendrí, como le digo, yo hoy tengo este tema porque justamente una sentencia, un tribunal contencioso me dijo, el reclamo es una impugnación. Yo decía, ¿pero por dónde? Pero bueno, esa es nuestra profesión y así mismo Bien, tenemos algunas cosas en las que no compartimos. Eso es, Sandra, no sé si es que le de puede acuerdo. aclarar algo. Sí, no, muy amable. Muchas gracias, doctor, por ese contenido. Ahora, estaba justamente mientras le comentaba algo, hace un rato yo hablaba de la autotutela correctiva, ¿no? Y me estaba olvidando de comentar un asunto que es importante, que es el hecho de que la autotutela correctiva también tiene un limitante, y ahí sí hay que tenerle muchísimo cuidado, ¿sí? Porque la administración pública no es que puede autocorregirse y desaparecer cualquier tipo de acto administrativo, ¿sí? ¿Cuál es el limitante? El acto favorable, ¿sí? El acto favorable es aquel, ustedes le pueden leer a Raúl Bocanegra, él habla de que el acto favorable es aquel que ha acrecentado el acervo jurídico del ciudadano, ¿sí? Entonces todos tenemos un acervo jurídico, una situación jurídica, es decir, donde nosotros nos movemos, y hay ciertos actos que acrecentan esa situación, ¿sí? Cuando yo me veo beneficiado de ese acto favorable, entonces la administración pública se ve limitada en su capacidad autocorrectiva. ¿Qué quiere decir esto? Pongo un ejemplo. Realizo un procedimiento administrativo, ¿sí? Realizo un procedimiento de compras públicas, ¿sí? Yo me presento al procedimiento de compras públicas, sí, efectivamente, luego de que se agote ese procedimiento, salgo ganador del procedimiento. Resulta que me da la adjudicación, me dice, vea, felicitaciones, te da las garantías para que venga el contrato. Entonces yo ya contento con el acto administrativo de adjudicación, voy, presento las garantías y después de unas semanas me dicen, oiga, ya mentiras nomás así, ya no, ya usted ya no es del adjudicatario. ¿Qué sucede ahí? Yo tuve un acto administrativo favorable que me generó un derecho subjetivo, que es de hecho firmar el contrato. No es conveniente que la administración pública me diga, ¿sabe qué? Eso era de broma nomás, disculpará. Eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque cuando yo quiero hacer aquello, ya no puedo utilizar la autotutela correctiva. Me toca utilizar un procedimiento especial que es el de lesividad. Es decir, tengo que declarar lesivo ese acto favorable, ¿sí? ¿Por qué? Pueden ser por razones de oportunidad, pueden ser por razones de legalidad, efectivamente, y entonces sí le digo, vea, ciudadano, es necesario que dejemos sin efecto ese acto administrativo. Y ahí, por ejemplo, juega otra vez el procedimiento administrativo. ¿Por qué? Porque va a ser necesario de que esa lesividad se discuta a través de procedimiento administrativo. Y solamente con la resolución de ese procedimiento administrativo, la autoridad podrá demandar recién ante el contencioso administrativo la lesividad del acto. ¿Sí? ¿Para qué? Para que una vez que el contencioso, otra vez el ciudadano pueda defender los derechos que considera, el tribunal tendrá que decidir si efectivamente ese acto es o no es lesivo.
Sí, pues esa partecita me estaba olvidando de comentarles. Bueno, no sé si es que hay alguna otra Disculpe, pregunta. profesor, sí, cuando habla del acto lesivo, en un caso, por ejemplo, de unos docentes que habían recibido un nombramiento definitivo, luego generaron se puede decir, una especie de auditoría y dijeron no, esos nombramientos no tenían que haber sido entregados a esos docentes, eran nombramientos ya definitivos, por tal razón. Por ejemplo, en el acto de impugnación, cuando se generó el concurso de méritos, la realidad no era la correcta en cuanto a darle un punto adicional y con eso llegaba a ingresar a la función pública a través de ese nombramiento. Entonces, en tal virtud ahí, esa administración pública podría haber generado esta cuestión de electividad, porque ya había un acto favorable, había estado ya como 4 años favorecido a través de ese nombramiento, ese docente X y Z. Y vino un momento en que le dijeron, no, ese nombramiento no va, porque se revisó el proceso de todo el concurso de méritos y encontramos varias falencias. Totalmente, o sea, totalmente. Hay un acto favorable para los ciudadanos. Y es más, la Corte Constitucional ya se ha pronunciado sobre lo que usted me acaba de plantear y ha dicho, es necesario que se plantee justamente el tema de la lesividad, porque el ciudadano como tal no es, incluso ahí, no es el responsable del error que ha cometido la administración pública. Entonces, de ahí entramos en otra discusión de derechos súper interesante. Pero, insisto, la Corte Constitucional ya se ha pronunciado sobre eso. Tenía que declararse la lesividad del acto, discutirse sobre aquel, y después, efectivamente, si es que es del caso, eliminarse ese acto favorable. O sea, por ahí está clarísimo el asunto. Muy bien, gracias, doctor. Si le encuentro la sentencia, también les envío mañana, pero ya me llevo un montón de tareas para mañana. Bueno, Muy bien, por gracias. aquí me están indicando de que vamos a ir cerrando ya la charla de ahora y me piden, por favor, que encendamos las cámaras porque van a tomar una fotografía para las redes. Así que tengan la bondad de encender sus cámaras